Bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias por este compartir hoy en este seminario de salud evolutiva bienvenidos a todos los que se van uniendo y bueno, a todos los que se van a unir y a los que van a ver en diferido también, agradeciendo vuestra presencia y vuestra energía también a la hora de justamente compartir esto que tiene como objetivo principal este autoconocimiento que es parte de este empodera acierto, para cambiar la palabra de empoderamiento, empodera acierto de que la salud ya es prístina en nosotros y justamente es desde allí donde nosotros vamos a ir cultivando a través del autoconocimiento, a través de la información, a través del profesional holístico, de todos estos conocimientos que vamos a aplicar en nosotros mismos a la hora de justamente de encender o activar ese poder de nosotros mismos, de crear nuestra propia salud y nuestro bienestar. Así que bueno, bienvenidos a todos. Para no extenderme, muchísimas gracias, Flor. La doctora ahora se va a presentar y bueno, va a arrancar. Así que bueno, gracias a todos. Un besito. Buenísimo, muchas gracias, hermosa. Bueno, muchas gracias por todos los que se sumaron a este seminario. Yo estoy muy contenta por la invitación. Hay algunas caritas que vi ahí, algunos nombres conocidos y otros que no, así que me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Flor, soy de Córdoba, de Argentina. Y bueno, una de las cosas que me encuentro haciendo en este momento es odontología holística, ¿no? Además de otros roles y funciones que desarrollo y desempeño en la vida. Me formé en la Universidad Nacional de Córdoba como una odontóloga tradicional, pero mi curiosidad me fue llevando por diferentes caminos, entendiendo, ¿no? que sentía desde el principio que no éramos solamente un robot de carne y hueso, y en la facultad me empezó a hacer como mucho ruido esta atención, ¿no? tan mecanicista que había, ¿no? Yo tenía como una afinidad con los pacientes para sentarme en el sillón y ponerme a conversar con ellos, e inmediatamente me daba cuenta que se abría un espacio de mucha intimidad, ¿no? Y bueno, esa curiosidad, después de egresada, además de otras experiencias personales, me hicieron ir en la búsqueda de otras herramientas que complementen esto que yo sentía, ¿no? Que no éramos solamente un robot de carne y hueso y que había otros aspectos que eran importantes de atender para alcanzar la salud, en este caso, la salud bucodental específicamente. Entonces, desde ese lugar les voy a contar ahora un poquitito, ahí cuando Sil me quiera compartir un poquitito la pantalla. Voy a tratar de ser escueta porque la verdad que es un mundo infinito, un universo infinito, la odontología holística. Ahora elegí específicamente que charlemos de la odontología como un camino de autoconocimiento también, ¿no? Porque muchas veces cuando atendemos a nuestras piezas, ahí viene la pantalla. No sé si ustedes quieren ir comentando y que haya ahí como un feedback o preguntita a los que vamos charlando. Yo voy leyendo también sus mensajitos. Puede pasar a la siguiente, Sil, que es la presentación también. Eh, y ahí en las primeras tres diapositivas hablo un poquito de esto, ¿no? De ese sentir que tenía en mi principio, ¿no? Del reduccionismo. Yo en mi práctica odontológica me sentaba en el sillón y todos los días llegaba un paciente, tenía una caries y el tratamiento era muy protocolarizado, ¿sí? Paso uno, paso dos, paso tres, para todos los tipos de tratamientos, ¿no? Y yo sentía que había algo, digamos, detrás de ese dolor, de esa expresión que necesitaba ser escuchado. Y naturalmente, como les dije antes, sucedía que se abría un espacio de comunicación, ¿no? La persona, no sé si les habrá pasado a ustedes en la experiencia, pero de ir a la consulta odontológica y de pronto que se transforme medio en un diván ese sillón, ¿no? Y la persona empieza a contar como su historia personal, ¿no? Y yo me sentía sin herramientas, ¿no? Para atender eso que salía en ese momento de la consulta. Entonces, así comenzó la búsqueda, comencé mi camino estudiando terapia neural, odontología neurofocal, que son herramientas que empiezan a
incluir al elemento dentario dentro del cuerpo físico de forma integral, ¿sí? Dejar de atender a los dientitos como si fueran unas piezas duras y rígidas que están desconectadas del resto del sistema y empezar a entender, ¿no?, que estos dientitos pueden relacionarse con otras partes del cuerpo y viceversa. Eso fue como el primer camino. Después de la odontología neurofocal, de la terapia neural, conocí la biodecodificación dental. Y eso es de lo que vamos a charlar hoy específicamente, ¿no? De los dientes como camino de autoconocimiento. Unos conceptitos como muy hermosos que llegaron a mí en ese momento es esta visión de que los dientitos son nuestros cristales, son nuestro propio mundo mineral dentro de nuestro cuerpo físico. Muchas veces buscamos otros cristales, ¿no? Cuando entramos en el mundo del holístico, nos gusta la amatista, la rhodocrosita, el cuarzo, diferentes tipos de piedras, y nos olvidamos que tenemos en nuestro cuerpo 32 elementos dentarios que son nuestro reino mineral. Y cuando buscamos estas piedras como la amatista, la rhodocrosita o cualquiera que le guste un lápiz lazuli, las buscamos por esa capacidad que tienen esos cristales de almacenar, de transmitir, de traducir información, ¿no es cierto? Y lo mismo son nuestros dientitos, ¿sí? Los dientitos están constituidos por diferentes tejidos, principalmente el tejido más externo, que es el más delgado, está constituido por unos cristales que se llaman cristales de hidroxiapatita, que es un cristal muy antiguo, ¿sí?, en la existencia, que deriva del ápata, ¿sí?, que es como un falso diamante. Entonces tenemos aquí en nuestra boca 32 estructuras, 32 cristales. ¿A mí no me están escuchando? Sí, sí se escucha. Ay, ay. Sí, perfecto. Ah, porque ahí sí le había comentado que no estaba escuchando. Capaz que es ella la que está teniendo algún problema con el micrófono. No, perfecto, se escucha. Bueno, perfecto. Ahí puedes ir pasando si quieres a la siguiente diapositiva. Total, yo sigo. Bien. Y ahí, bueno, volvíamos a los de los cristales. Entonces nuestros dientitos serían como eso, ¿no? Nuestro propio mundo mineral, nuestros propios cristales dentro de la boca, a los cuales también podemos acceder y entrar en contacto para ver qué información tienen almacenada sobre nuestra historia, así como el reino mineral en la Tierra tiene almacenada la historia de la evolución de la existencia misma. Nuestros dientitos guardan mucha información sobre nuestras formas de ser y estar en el mundo. Ahí puedes pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente también, total, eso ya lo charlamos un poquitito. Bueno, esta es una diapositiva que siento un montón que tiene que ver con eso, ¿no? Con el incluir, ¿no?, el sentir y la escucha activa en la consulta de ese ser que se siente y que viene con un dolor, con un síntoma, con algo que no ha tomado conciencia, síntoma, y que muchas veces la consulta odontológica se vuelve extremadamente mecanicista, estética y súper vacía, ¿no? Sin atender los otros planos más sutiles que conforman al ser, que son el mental, emocional y el espiritual. Entonces este es un sentir respecto de lo que siento con la práctica, como está hoy en día, ¿no?, que está súper estética, sobre todo. Bueno, esto es lo que les contaba, los fundamentos de la odontología que practico generalmente están más relacionados con mirar al ser de esta manera integral, como les contaba recién, apoyándome en marcos teóricos y disciplinas que buscan conectar lo físico con las raíces más invisibles, ¿sí?, con estos aspectos más sutiles como serían el plano mental, el plano emocional, lo espiritual, que no se ve y que por eso a veces deja de atenderse. Pasamos a la siguiente. Dentro de
las herramientas que más me gustan, digamos, para dar fundamento al tipo de ontología que practico. Está la nueva medicina germánica y las 5 leyes biológicas. No sé si ustedes conocen algo de esta información, ahí me pueden compartir. Si no, les hago un pequeño resumito, porque es la base del sustento de lo que vamos a charlar hoy. La medicina germánica es un modelo teórico que se llaman las 5 leyes biológicas. Fue planteada por el doctor Hammer. El doctor Hammer era un doctor le sucede, sí, ahí voy un poquitito resumido porque es bastante largo, pero las voy a introducir un poquito. El doctor Hammer es un doctor que le sucede una situación que es que le pegan un tiro a su hijo en una de sus piernas y al poquito tiempo de que sucede esto, su hijo muere y cuando su hijo muere, él desarrolla un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mamas, ¿no? Lo que le hace replantearse qué tiene que ver, ¿no? Esto que me acaba de suceder en el plano de lo biológico con esta experiencia, ¿no? Que me atraviesa en un montón de otras dimensiones, ¿sí? Y bueno, ahí empieza con todo el desarrollo de lo que son las 5 leyes biológicas, que para mí es algo súper bonito de aprender, que nos otorga mucha soberanía individual para acompañar nuestros procesos, para tener ahí participación activa de los procesos de salud o enfermedad que estemos transitando. Pero la más importante para este encuentro de hoy, me parece de mencionar, es la primera ley biológica que habla de que toda enfermedad, y a mí me encanta porque él deconstruye bastante el concepto de enfermedad y habla de que todos los programas biológicos, así se refiere a las enfermedades, suceden después de que las personas hemos vivido una situación que tiene una serie de ingredientes, ¿sí? Una situación dramática, inesperada, vivida en soledad y sin solución aparente en el tiempo, ¿sí? Y dice que eso impacta en ese momento que sucede simultáneamente en nuestra psique, en el cerebro y en un órgano, ¿sí? Y acá también entran los dientitos, ¿no? Las enfermedades como la caries, la enfermedad periodontal, la gingivitis, una pulpitis, cualquier otra afección a nivel bucodental, ¿sí? Sucede después de que hemos vivido una situación dramática, inesperada, vivida en soledad y sin solución aparente en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que a partir de cualquier sintomatología bucodental que estemos transitando, podemos tener información acerca de cuál ha sido nuestro resentir, ¿sí? En esa experiencia que hemos transitado anteriormente. Ahí podemos pasar un poquitito a la siguiente. Bueno, acá les traía una pregunta, ¿no? Para compartir un poquito. Algo que a mí me motivó también a indagar más en esto es que desde la odontología tradicional, por ahí en la tríada, ¿no? De los factores que contribuyen al desarrollo de la caries dental, están, bueno, el cepillado bucodental, la ingesta de azúcares, de hidratos de carbono, ¿sí? Y otros como la calidad y la presencia de saliva, pero a mí me pasaba mucho que veía personas que tenían una higiene dental súper rigurosa, ¿sí? Que se cuidaban un montón con la alimentación y asimismo presentaban caries, y había otras personas que cuando indagaba en sus hábitos, en sus conductas, no se cepillaban nunca los dientes, ¿sí? No se lavaban frecuentemente, comían mucho azúcar, mucho hidrato de carbono y de igual manera ellos no desarrollaban caries. ¿Sí? Entonces no era un patrón tan lineal, ¿sí? Como si te cepillas bien los dientes, si no comes azúcares, no vas a desarrollar caries nunca. ¿Sí? ¿Cuál es este otro factor que se pone en juego ahí para que se exprese la manifestación de la caries o de cualquier enfermedad bucodental? ¿Sí? Quiero ahí que me compartan un poquitito, si quieren pueden contarme ahí si han visto algo de esta experiencia, si
si les ha llamado la atención esta situación en lo personal, de decir siempre tuve una conducta de higiene muy buena y igual tengo muchas manifestaciones a nivel bucodental. Puedes pasar a la siguiente, Sil. Veo que están todos re silenciosos. Bueno, esto es para una clase como muy larga, pero acá lo que se expresa es que básicamente... Flor, Sí, yo quiero hacerte una pregunta. sí. Si nosotros hablamos de información, ¿es una información energética, verdad? ¿O es una información literal? ¿A qué? Vos no dices información, pero mm, ¿qué? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de información? No ¿A sé si qué? se No entiende la entiendo, pregunta. no entiendo bien la pregunta, digamos, ¿a dónde vas? O sea, ¿a esto que estoy hablando, la información que guarda el elemento dentario? Sí, Sí, lo que queda es el impacto, sí, el shock, sí, y la percepción que la persona tuvo en ese momento que vivió la experiencia, sí, porque, o sea, podemos hablar de un mismo elemento dentario, sí, pero el resentir va a depender de lo que se haya almacenado ese diente, de la percepción de cada persona, sí. A una persona la pueden haber despedido de un trabajo, ¿entendés? A tres personas las pueden haber despedido en trabajo y esas tres personas pueden tener una percepción muy diferente, ¿sí? De esa situación, ¿sí? Entonces el almacenamiento es diferente. El colorido del conflicto es el mismo, ¿sí? Pero cómo se va a grabar la información va a depender de la percepción individual, ¿sí? De la interpretación que cada ser haga de acuerdo a su propio sistema de creencias. Eso es como bastante lindo también, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, decime la información del elemento dentario 11, ¿no? Que pasa en un incisivo central superior derecho, ¿sí? Este dientito acá adelante. Bueno, yo puedo decir cuál es el colorido del conflicto, ¿sí? Pero en dos personas una misma fractura puede simbolizar algo diferente. Tener un mismo colorido de conflicto, de hecho al último creo que tengo un caso clínico así, tener un mismo colorido de conflicto, ¿sí? Pero ser muy diferente la experiencia, digamos, que vivió la persona, ¿sí? Y cómo se sintió esa persona ante esa experiencia. súper, Pero lo gracias. que queda guardado es el bioshock, el impacto, ¿sí? Que tuvo en lo biológico y cómo esa persona interpretó esa vivencia. Que ¿Mm? sería el engrama, Claro, exacto. la unión de la emoción y todo. Qué bueno, bueno, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Fran ahí también comentó que ella se cepilla siempre los dientes y que igual tiene siempre lesiones, ¿no? En las mismas muelitas. Eso también es algo que me llamaba la atención, ¿sí? Si los hidratos de carbono y los microorganismos son los productores desde esta teoría más tradicional, de esta odontología más alopática, por decirlo de alguna manera, la culpa la tienen los microorganismos, las azúcares y los hidratos de carbono. Todo el medio bucal está expuesto, ¿sí? Al hidrato de carbono, al azúcar. ¿Por qué decide afectarse un dientito u otro diente, ¿sí? Y específicamente en una carita del diente, ¿sí? Esa es otra pregunta también que tenemos que hacernos. Y muchas veces la expresión de las lesiones es en el mismo elemento dentario, nada más que en espejo, ¿no? O sea, a veces hago una lesión en el incisivo central derecho y en el incisivo central izquierdo, pero en la misma ubicación. ¿Mm? Diana quiere preguntar alguito ahí. ¿Quieres abrirle el micrófono? Hola, sí, yo quiero preguntar, a mí se me quebró un diente frontal, no sé, no son los dos principales, sino uno de los de al lado. Y de esta quebradura, el doctor me dijo que me iba a quitar eso y que me iba a meter un tornillo y que me iba a poner algo diferente. Y yo, no, 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 no. Entonces yo quiero, mi pregunta es, ¿por qué se rompe un diente? O sea, toda la vida tuve una salud bucal sana y a estas alturas se me rompe un diente. Ujú. Bueno, en ese caso, siempre yo digo hay que ir a la historia singular de cada paciente y hacer una profundización en la historia de vida para no hacer algo tampoco protocolarizado respecto de esto, pero sí te puedo comentar que estos dos dientes, que son el incisivo central
superior derecho y el izquierdo están relacionados con mamá y papá, ¿sí? Mamá, papá, o también, ¿no? Como lo femenino o lo masculino, ¿sí? Dependiendo si tú eres derecha, ¿sí? El derecho va a ser masculino y el izquierdo va a ser femenino. Si sos zurda, esto se invierte, ¿sí? Lo derecho pasaría a ser lo femenino y lo izquierdo pasaría a ser lo masculino. Y los dos que están al lado, que creo que son los que me decís, son los incisivos laterales, es mi relación con esas figuras de autoridad, ¿sí? Con mamá y papá, ¿sí? Entonces ahí habría que indagar en tu historia, qué estaba pasando en un momento previo, digamos, a la expresión de esa fractura. Y generalmente las fracturas tienen que ver, o el título que reciben la fractura es una violencia indecible, ¿sí? La privación, ¿sí? De la palabra ante esas dos autoridades, ¿no? A las que generalmente les tenemos una lealtad y un respeto como muy grande. Entonces, respecto a esta decisión del odontólogo de hacer un implante, yo no estoy en contra de los implantes, no de los implantes metálicos, que sí no estoy de acuerdo. Considero que es mejor la colocación de implantes de circonios, que son más biocompatibles con nuestra biología, pero sí me parece fundamental, antes de hacer cualquier tipo de intervención, profundizar, ¿sí? Y tratar de buscar cuál es la historia, ¿sí? Que te llevó a la fractura de ese elemento dentario. ¿Qué estaba pasando en tu experiencia? Y poder hacer un proceso de liberación de esa violencia indecible, ¿sí? Porque generalmente lo que está guardadito, almacenado ahí, es una emoción oculta. Y una emoción oculta es eso políticamente incorrecto, difícil de decir y que siempre es con un otro, ¿sí? Por más de que después hagamos todo el proceso de revisión y veamos en nosotros mismos ese conflicto, la emoción arcaica, ¿sí? La instintiva, generalmente es con un otro. Y esa es la que hay que revisar, que quedó ahí acantonadita en esa fractura. Y después de eso, una vez que se limpia ese espacio, de esa memoria, de ese momento, de esa tensión, de ese estrés, de ese bioshock, se puede hacer la restauración que te ofrece este profesional. Ok, muchas gracias. Con gusto. Ay. Bien. Voy a leer ahí que vi que habían unas preguntitas más. Bueno, ahí hay otra preguntita que tiene que ver un poco con esto. Dice, me gustaría consultarte por la situación de una caries de mi nieta con dientes de leche delanteros. Ella tenía 3 añitos. Ahí suelen echarle la culpa cuando hay esas lesiones en los dientes de adelante, le llaman el síndrome del biberón, ¿no? Y le suelen echar la culpa a cuando los niños toman azúcar en la leche con la mamadera, ¿no? Y se hacen caries en estos elementos, que es muy frecuente. Si son los elementos dentarios superiores, es lo mismo, ¿sí? Son mamá y papá, ¿sí? Y si hay lesión de caries, la lesión de caries puede estar muy relacionada con la percepción que está teniendo esa niña, ¿sí? O niño, del vínculo entre esas dos personas, ¿sí? Y los resentires y las emociones que está teniendo ella al observar esa forma de vincularse de sus progenitores. Entonces hay que indagar mucho en cuál es el entorno emocional que está habiendo en el ambiente intrafamiliar, ¿no? ¿Quién más? Mi familia pensábamos que era genético porque el lado de mamá, los dientes, los cuidemos o no, casi no hay caries, y por parte de mi papá, siempre con problemas en los dientes. Bien, bueno, creo que ahí respondí. Si quieren me pueden ir dejando otras preguntitas. Bueno, en la medicina germánica, que es muy amplia, voy a intentar reducir, hablan de que los 4 coloridos de conflictos que vivimos los seres humanos se pueden agrupar en conflicto de supervivencia, ¿sí? Conflicto de protección o ataque contra mi integridad, un conflicto de desvalorización, competencia, comparación, sentimiento de aptitud, y relaciones y territorio, ¿sí? Y lo más hermoso es que, así como se ven estos colorcitos en el cerebro, que según cada una de las partes del cerebro se expresa un tipo de colorido de conflicto, en la siguiente imagen podemos pasar, ¿sí?
podemos ver que los dientes también tienen 4 capas, ¿sí? De tejidos. Tenemos el esmalte, la dentina, la pulpa y el tejido óseo y los ligamentos, que se relacionan mucho con esta disposición de los conflictos como se ven en el cerebro. Entonces, en un dientito, la persona puede expresar estos 4 tipos de colores de conflicto, ¿sí? Conflicto de supervivencia, conflicto de protección, desvalorización, relaciones y territorio. Un mini resumen así. A ver, voy a leer una preguntita. O le agradecería mucho saber qué significado tiene que cuando habiéndome quitado la muela de juicio para poner a parar toda ortodoncia, hoy casi con 57 años, me está saliendo otra muela de juicio en la parte superior derecha. Ahí no entiendo si está saliendo otra muela de juicio en el mismo lugar que ya habían hecho una extracción de una muela de juicio. Ahí sí me puedes responder eso. Las muelas de juicios también traen una información súper bonita. Son muelitas que erupcionaron en es la quinta. Bueno, eso indica de un proceso evolutivo como muy grande, de la odontología del futuro, la odontología regenerativa. No he visto nunca un caso en donde vuelva a erupcionar una muelita de juicio. Y no hay documentación en la bibliografía de sucesos. Es algo más que estamos esperando en el sur, una tercera edición. Pero sí, te puedo contar que las muelitas de juicio son muelitas que traen mucha información ancestral. Son muelitas que surgieron en la época que los rumiantes comían carnes crudas, ¿sí? Luego, con el cambio de la alimentación, ¿sí? Necesitamos dejar de tener un tercer o cuarto molar que había incluso antes, y por eso es que hoy en día los niños están saliendo casi con agenesia de los terceros molares. No hay terceros molares. Esas muelitas también le llaman en China la muela que los padres no ven, porque es una muela que erupciona entre los 17 y los 21 años aproximadamente, ¿sí? Cuando en teoría se tendría que haber producido en otro tiempo el proceso de emancipación de la casa de los padres, ¿sí? Entonces es una muela que tiene mucha información de lo transgeneracional e invita a ver, si es del lado derecho, mucha información del linaje de lo masculino, ¿sí? Y si es del lado izquierdo, de lo femenino, y a la vez, en mi historia presente, me hace revisar e indagar cómo estoy siendo, ¿sí? Cómo está siendo mi autonomía, mi independencia, mi autosostenibilidad. Estoy pudiendo ser mi propia madre, mi propio padre. Habrá acerca de eso el tercer molar. Pero bueno, la odontología del futuro pareciera que quiere una tercera dentición, digamos, que sería lo que te salió a vos. Es un caso que la verdad nunca había escuchado, que salga otra más. Pero esas dos cosas, una invitación a mirar lo transgeneracional, ahora voy a volver a ver superior derecho, sí, del linaje masculino. Y el lado superior, nosotros tenemos la boquita que se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Si lo miramos, el lado superior derecho, ¿sí? Sería el cuadrante donde están todas las creencias del lado paterno. El lado superior izquierdo, todo lo que me hace pertenecer a mi linaje femenino, a la familia, la imagen de la mujer de la familia. El lado inferior izquierdo tiene más que ver con lo que es el hogar, la pareja que uno construye, y el lado inferior derecho tiene que ver con lo económico, los proyectos, la supervivencia, lo vital, el dinero, ¿no? A la vez se divide, ¿no? Maxilar superior, inferior. El maxilar superior sería como el cielo, lo simbólico del cielo, del mundo de las ideas, ¿sí? De los sueños, los deseos. Y el maxilar inferior, lo concreto de lo concreto, el mundo de la tierra, la conexión con la tierra. Puedes pasar ahí, sí, a ver qué más tengo en las diapositivas para hablar, hasta que aparezcan otras dudas.
Qué interesante esa quinta, ese quinto molarcito, esa quinta muela de juicio que apareció. Yo nunca recibí en consulta un caso así. Bueno, esto es que acerca de esto que le estoy contando es una guía, ¿no? No es una receta, ¿sí? No es que sí o sí, si tenés una fractura en el elemento dentario 11, fue como le comenté recién a esa persona que me preguntó, una violencia indecible, ¿sí? Entonces yo sí tengo que buscar eso. Cuando hablamos de biodecodificación, en primer lugar, para analizar las generalidades, solemos referirnos a la función, ¿sí?, de esa parte del cuerpo. Y acá te voy a pedir que bajes un poquitito más. Es re interesante todo esto, pero es un montón para el día de hoy. Bueno, esas preguntitas las podemos ver ahí. La anterior. Cuando hacemos biodecodificación, una de las primeras cosas que podemos hacer es ver, por ejemplo, ¿no?, si tengo una lesión en el pie, o como decía recién, si en la mano, o estoy con un dolor de cabeza, una migraña como muy persistente. Lo primero que podemos hacer para indagar en eso es la función que cumple esa área del cuerpo, ¿sí? Entonces, si queremos indagar sobre nuestros dientitos, de forma general, porque después imagínense que tenemos 32 dientes y cada uno de los dientitos tiene una cara que se llama cara vestibular, que es la cara de adelante. Tenemos la cara palatina, la cara mesial, la cara distal, la cara incisal y la cara oclusal. O sea, por cada diente tenemos 5 caras, ¿sí? Y según la expresión de la lesión cariosa en cada uno de los elementos dentarios, es una interpretación muy diferente que podemos hacer. Entonces tenemos que multiplicar 32 por 5, ¿sí? Es un montón la información que podemos tener de cada una de las lesiones que tenemos en el diente. Pero para empezar, en este proceso, digamos, sin irnos a esos conceptos que son como muy profundos, una forma es indagar en la función de los dientes, ¿sí? Y los dientes básicamente tienen unas 3 funciones. Una, eso sí puedes ir un poquito más adelante, sí. Después te hago volver a estas preguntitas para que las lean ellos. A esto que dice los 3 pilares de los conflictos bucodentales, la que sigue. Bien. Y esto que dice acá, el conflicto de no poder atrapar el bocado, ¿sí? Una de las funciones que tiene la boca es permitirnos el alimento, la nutrición, ¿no? Y es algo básico para nuestra supervivencia. El tema es que hay que tener en cuenta que tenemos nosotros los humanos algo que es que el inconsciente no distingue lo real de lo simbólico, ¿sí? Entonces, un conflicto de no poder atrapar un bocado real, ¿sí?, tendría que ver con el alimento, pero con una comida no específica. Ahora también el conflicto de bocado puede ser simbólico, ¿no? ¿Y qué sería un bocado simbólico? A ver si se les ocurre algo por ahí. Ahí tienen el machete, me pueden decir. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, un bocado real puede ser otras cosas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a veces en nuestra dialéctica, ¿sí?, usamos términos que sirven, sí, una ¿Puede ser emoción un procesada. negocio? Flor, discúlpame Es, porque no encontraba el micrófono. ¿Puede ser un negocio, un bocado? ¿Un negocio, un emprendimiento? Pregunto. sí, una meta, un sueño, un deseo, Objetivo. Ah, ¿sí? perfecto. Algo que estaba a punto de atrapar, de tomar, de recibir, de sostener, que se me escapa entre las manos, ¿no? Y que lo Ajá. vivo como un conflicto, ¿no? Entonces, este es una de las funciones como que pueden dividirse en simbólicas,
¿sí? O reales, ¿sí? Entonces, uno de los primeros conflictos que hay que indagar a nivel bucodental, ¿sí? Es los conflictos de no poder atrapar el bocado, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Lo simbólico y lo real. Acá, por ejemplo, dice, ¿qué es un bocado? Es todo aquello que deseamos agarrar, tomar, recibir o sostener. Puede ser comida, ¿no? Que eso es lo obvio, lo evidente. Y después está todo lo simbólico, ¿no? Amor, una oportunidad, un lugar, una persona, un deseo, un recurso. Por ejemplo, tipo bocado real, bebida, el alimento de mamá, la leche materna, mi comida favorita, una medicina, ¿sí? Es algo real que voy a introducir en mi boca. Y algo simbólico, el trabajo, el dinero, la casa, la herencia, el amor, la pareja, un trato, un ascenso, ¿sí? Y ahí hay que indagar sobre el resentir que está teniendo la persona, ¿sí? No pude tomar lo que necesitaba, no me lo dieron, me lo prometieron y no llegó, no me dejaron tenerlo, lo tenía y lo perdí, ¿sí? Flor, ¿puedo Entonces, compartir algo? sí, Em, sí. yo toda mi vida he comido, o sea, siempre he escuchado la recomendación de cuánto hay que masticar el alimento. Ujú, Nunca soy consciente de eso cuando como. Ahora un poco más, me he calmado, pero en general es, con mucha ansiedad, mastico poco el alimento y como porciones grandes. Ya te digo, capaz que ahora está cambiando. Pero mirando un poco, justamente haciendo revisión del linaje femenino, eh, que saltó la carencia, ¿viste? ujú. Entonces, ahora me cierra esto de comer como si se me fuera a acabar, como si mañana no voy a comer, ¿entendés? Comer para guardar, porque Comer después para mañana guardar. capaz que no lo tengo. Ujú, tal Me cual. acaba de caer una fichita con eso del bocado. Sí, esa es una, ¿no? Con respecto a la carencia, ¿eh? Comer por miedo a que falte, ¿no? Por miedo a quedarme sin. Y tiene por ahí, bueno, sus raíces en otras memorias, ¿no? En lo transgeneracional también. Así que sí. Bueno, podemos ir al que sigue. Bueno, otra función de la boca que es importante indagar para también ver cuando tenemos alguna lesión, alguna expresión o alguna manifestación, el conflicto que le llaman conflicto de no poder devolver la mordida, ¿sí? O de no poder morder. Cuando éramos chiquititos, ¿sí? O los animales, ¿no? También usan los dientes muchos para defenderse y morder. Y los niños, cuando no han desarrollado el habla, también a veces marcan sus límites mordiendo, ¿no? Entonces, algo a revisar también en términos generales, sin decir un diente específico, es cómo estoy poniendo límites en mi vida, ¿sí? Estoy pudiendo decir, ¿sí? Lo que pienso respecto a una situación, me estoy sintiendo atacado con esto que estoy escuchando, ¿sí? Entonces, este pilar se relaciona con esa función más instintiva de defensa y ataque. ¿Cómo se vive este conflicto? Me atacaron y no pude devolver la mordida. Quise defenderme, pero no me animé. Me callé por miedo, por normas o por no herir al otro. No puedo con esto, ¿sí? La persona que tengo enfrente es más fuerte, yo me siento más débil, ¿sí? Y los ejemplos comunes pueden ser un niño frente a un adulto que lo reta o lo humilla, una empleada que no puede responderle al jefe que es abusivo, una persona que sufre una injusticia pero que no se defiende, y las situaciones de violencia, abuso, gritos, represión verbal. Entonces miren todas las interpretaciones que podemos tener, todas las vivencias que podemos tener en lo singular, en nuestros entornos, en nuestros ambientes, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, que puedan hacer que aparezcan manifestaciones o síntomas bucodentales, ¿no? Y que va a ser bien singular para esa persona que llega a la consulta. Como que no hay una receta, esto es como, eso le decía, una guía, ¿no? Bueno, y acá les dejo dos casitos antes de que abramos los micrófonos y pregunten lo que quieran. De esto, un mismo elemento dentario que se fractura, ¿no? Y por ahí dos coloridos de conflictos que son bien diferentes, o dos historias bien diferentes que surgen en la conversación
con los consultantes, ¿no? Una es una fractura del elemento 11, que es un incisivo central superior derecho, que recién se le había fracturado. Este dientito está relacionado con temas de autoridad, con lo masculino, ¿sí? O con figuras como el jefe, el líder, incluso Dios, ¿sí? Y el bocado que había quedado atrapado en esta historia, ¿sí? Era la posibilidad de quedarse con una casa que ella pensó que iba a ser suya, pero ese bocado le fue arrebatado por el hermano de su marido, que ya había fallecido. El cuerpo lo expresó días después de saber esta decisión. Es decir, ella estaba esperando una herencia que iba a recibir por parte de el hermano de su marido fallecido. Cuando el hermano del marido le dice que no iba a recibir nada, que incluso le quedaban unos meses para poder estar en esa casa, que después iba a tener que ir de ahí, ella hace una fractura de ese elemento dentario. Y ella me comenta en la consulta que se quedó con esa rabia reprimida y que no pudo hacer nada, se quedó congelada en un estado de shock, ¿no? Y en la otra diapositiva es otro caso, otra fractura también de un elemento dentario 11, en donde el colorido del conflicto es lo mismo, la autoridad, el jefe, el padre, Dios, ese vínculo. En este caso, la consultante estaba en un trabajo que se alejaba ya bastante de sus principios, de sus valores, pero ella tenía mucha dificultad para poder enfrentar a sus jefes y contarle que se iba del trabajo por esta situación, ¿no? Ya había decidido ella que iba a dejar de trabajar allí, pero no se animaba a enfrentar esta situación y permaneció un tiempo más en estos espacios, en este trabajo, sin poder comunicar eso, hasta que un día su dientito se fracturó, ¿no? Y era la expresión de esa disonancia, de esa incoherencia que había, ¿no? Entre lo que estaba sintiendo y entre lo que estaba accionando, y también, ¿no? Una expresión de la dificultad, ¿no? Que tenía ella para expresar lo que le estaba pasando con esta autoridad, que por supuesto después indagamos en su historia de vida, en lo transgeneracional, y había mucho material respecto de lo femenino vinculándose con lo masculino y la represión, ¿no? A la hora de la comunicación. Flor, mira acá, Carolina pide en el chat si podría por favor poner una imagen de las piezas dentales para ubicarlas mejor. Ajá, estaría bueno esa imagen que Sí, pasamos con los colores, si te parece. hay una más atrás. Sí, ¿Voy para atrás? sí. Ahí vas a encontrar unas diapositivas que tienen unos dientitos. Con colores. Esta. Exacto. A ver si hay otra más atrás. ¿Más atrás? Sí. No recuerdo. No, no, No. no, 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 no. No, no, mira. Yo te lo hago así para que, Está bien, esa que me mostraste recién, entonces ahí podemos. ¿ves? Ahí donde empezamos. Entonces, ¿esta o querés buscar otra? No, la que me mostraste recién que salía con unos puntitos de colores, creo que esa es la que más representativa puede ser y les podemos mostrar ahí en términos generales. El internet que me está un poco ahí. A ver, ahí está. Eso, sí. Los que están pintados en amarillito, ¿sí? Son los incisivos, los que están hacia arriba, los incisivos centrales superiores, los dos del costadito, los incisivos laterales superiores, que recién me habían consultado, ¿no? Y de los dientitos que estoy dando en el ejemplo serían los dos amarillos del centro, ¿sí? El del lado, como lo vemos en la imagen, sería el del lado izquierdo. Vos lo podés marcar con el cursor, capaz. El otro. Ese sería el 11. Tenemos que tener en cuenta que la imagen acá es como en un espejo nuestro. Ese sería el incisivo, ese que estás marcando vos, es el incisivo central superior derecho, ¿sí? Ese es el ejemplo que estaba nombrando recién. Y hace un rato, la otra persona que me preguntó también sobre una fractura
de un elemento dentario que le querían hacer en el implante, es el 12, que es el del lado, a ese que estás marcado, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Yo no puedo marcar ahí. El otro, el otro. Ese es el 12, que creo que es el que me había preguntado al principio alguien ahí también, que yo le hablé de que era la forma que tenemos de vincularnos, ¿sí? Con papá, en este caso, que está al lado, que es el incisivo central superior derecho. Mm, qué interesante. Yo tengo este que no se sabe qué pasó, pero se murió. Ese es el vínculo y la relación con la madre, ¿no? Este principal, el femenino. Sí, Este lo tengo es, totalmente. Ese no se sabe. Me han preguntado si muchas veces si se golpeó y yo no me puedo acordar. Y bueno, quedó seco. Seco, seco quedó. sin traumatismo, sin caries, nada. Sin nada, que empezó a quedar negro, 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 cambiar de color. Y bueno, se secó, me lo tuvieron bueno, Hacer, ajá. Y hicieron un tratamiento. me hicieron, Bueno, ahí hay que indagar sobre esa historia, ¿no? Y sobre ese vínculo principal. sobre el Y vínculo sobre, de mi y feminidad, sobre de mi mamá o del femenino. todo eso. Ajá. Christian Beisler, que es alguien que hace psiconeuroinmunodontología, que bueno, te hace introducir un poquitito más en la profundidad, él hace una interpretación que a mí me encanta, porque es, ¿sí? En mi historia de vida personal que estaba pasando, ¿sí? En ese momento en que ese dientito empezó a ponerse de esa manera, en que empezó a hacer sintomatología, ¿sí? ¿Qué información me trae también, ¿no? De lo transgeneracional, ¿no? Como la imagen de la mujer, ¿sí? Cómo fue todo lo femenino, ¿no? En mi clan, y también cómo es la relación de uno mismo con uno mismo. Entonces a mí me encanta, digamos, ese autor ¿Cómo que se es llama? Christian Cristian Becker. Christian Becher, y hace psiconeuroinmunodontología. Bello. Que como les digo, vamos a ir estudiando un pantallazo, es tanta la información que no sé cómo Claro. resumirlo, Ah, pero quiero que claro. Sí. se vayan con eso sobre todo, ¿no? Con algunos tips de cómo hacer una autoindagación también para volvernos participantes activos de los procesos de sanación bucodental, ¿sí? Eso que Ujú, bien. porque Otra muchas preguntita. veces, bueno, nos arreglamos el dientito, ¿sí? Y no hacemos estas preguntas, ¿sí? Sobre qué fue lo que me estaba pasando, ¿no? En este momento antes de que se expresara este elemento dentario. Que Ujú. algún conflicto en alguna de estas tres funciones principales que nombramos recién, que son el conflicto de atrapar un bocado, el conflicto de los límites, de defenderme, ¿sí? Y la tercera función como súper importante es la comunicación, ¿no? Entonces también revisar esas tres líneas primero, ¿no? El bocado, la supervivencia, lo real, lo simbólico, el defenderme, los límites y también la comunicación. Flor, ¿puedo preguntarte algo? Sí, ¿Existe el claro, sí. dolor de las piezas fantasma? Por ejemplo, a mí me faltan un montón de molares. Y a veces siento dolor como si tuviera una carie en un molar que ya no está. Sí, pasa bastante, a mí me ha pasado, y ahí es como eso que dicen, en ese espacio, es como cuando no tenés el útero, por ejemplo, ¿viste? Y te dicen, bueno, pero Ah, el espacio energético del útero está, ¿no? ah, Entonces, mm, también se sigue elaborando información en ese espacio, o también hay ajá, información en ese espacio, que si nunca bien, fue abordada, o sea, puede hacer una manifestación. También hay otras causas biológicas, digamos, que podemos ver analizar o indagar de por qué estás teniendo ese dolor y hay que hacer como otra exploración, bien, ¿no? Pero dentro bien, de esto que bien. estamos hablando, también puede haber esa manifestación, puede haber sensaciones y siempre cualquier sensación que estamos teniendo en ese espacio, aunque no esté el elemento dentario, es una invitación a reflexionar, ¿no? Sobre por qué perdí esa pieza, qué estaba pasando en ese momento y si hay algo en este momento, porque por ahí la perdí la pieza cuando tenía 9 años, no sé, por decir, ¿no? Claro, claro, Ahora tengo 18, ¿no? Y claro. también ¿Qué me tenemos algo trae? que se llama
ciclos biológicos memorizados del tiempo, en donde a veces, ¿no? Pasados el doble del tiempo de esa edad, vivimos otras situaciones similares, ¿sí? En otros escenarios, con otras personas, con otros vínculos, pero en donde el resentir es el mismo que me llevó a la pérdida de ese elemento dentario. Entonces, y es... Y eso se le llama efecto hipnótico del conflicto, que es la estrategia que usa la naturaleza para traer a la conciencia eso que quedó pendiente de resolver. Entonces, por ahí ese espacio está ahí haciendo como de alarma, como, hola, necesito que miremos, ¿sí? Todo lo que está relacionado con esta información, con esta historia, porque hoy se está repitiendo con un sentido, con un propósito, con un para qué, porque hay algo que quedó pendiente de resolver, ¿no? Excelente, gracias, Flor. Muchas gracias. Con gusto, Sil. Muy interesante. ¿Seguimos o abrimos para preguntas? Porque vos comentame, por favor, Flor. Si No, si quieren hablamos para preguntas. acá Sí, sí. terminaba aquí. Estaban esas preguntitas, si quieres mostrar esas preguntitas anteriores, Claro. que te dije que me gustaría verlas. São as 8h30? Às 8h45. É tarde. Sí, anterior a esa. Esto. Esta pregunta, esta diapositiva me gusta, ¿no? ¿Cómo habitas tu boca? ¿Usas tu boca solo para alimentarte o también para expresar tu verdad? ¿Callás lo que duele? ¿Mordés por impulso? ¿Reprimís o forzas tu sonrisa? La que sigue. Es potente son esas preguntas. Una bomba son. Muy fuertes. ¿Qué tan libre me siento de decir lo que siento? ¿Cómo me expreso en los vínculos, desde el grito, el silencio? ¿Me permito gozar con lo que como, con lo que digo, con lo que beso? ¿Qué es eso que me cuesta masticar en mi vida? ¿Me estoy tragando? ¿Qué me estoy tragando sin masticar? ¿Cuáles son mis deseos? Hay algo súper importante que no mencioné, ¿qué es eso? A veces usamos mucha terminología en nuestra dialéctica para referirnos a cosas que son netamente biológicas, ¿sí? Pero para expresar cosas simbólicas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esta terminología, ¿no? Estoy masticando una decisión, ¿sí? En los dientes también, ¿no? La toma de decisión, ralentizada, cuando estoy con dificultad para tomar una decisión, cuando tomé una decisión y me arrepentí, ¿sí? Se manifiesta mucho también a nivel bucodental, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Esta expresión, estoy rumiando, ¿sí? Este pensamiento, el rumeo es una función que es física, pero lo usamos para expresar un rumeo no de algo físico, de un alimento, sino de algo más sutil, ¿sí? El masticar no solamente lo usamos para referirnos a algo netamente físico, como puede ser un alimento, sino para masticar una decisión, ¿sí? Usamos mucho este simbolismo, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan compleja la interpretación eh, de todo lo que nos va sucediendo en la vida, porque hay que investigar, indagar en cuál es la interpretación que cada persona hizo en ese momento de bioshock, ¿no? Bien. Abrimos. Dejo de compartir entonces y abrimos para ver. Abrimos para compartir, así les veo las caritas. ¿Querés contar vos un poquitito tu casito que vimos la otra vez? También, así. Sí, sí, bueno, hice una constelación con Vivi, con Berta, y bueno, tratamos, lo puedo contar porque ya pasó más de 15 días, Berta. Y bueno, y salió todo lo que era el linaje femenino y cómo yo me relacionaba también de igual modo y cómo repetía patrones desde mi femenino, ¿no? De mi relación con lo femenino. Y bueno, pasó 2 días sin nada aparente y me salió completamente, pero completamente el pedacito de que no era una amalgama, sino que era un compost.
amalgama era las viejas, ¿no? Pero era un compost completo. Y bueno, me fui enseguida a buscar, porque sabía esto que tenía esa influencia eh, tan directa, ¿no? De los dientes, ¿no? Una información. Y claro, cuando leí que decía del linaje femenino, dije, Dios santo, qué loco. Y bueno, después me fijé en otro más porque dije, no puede ser, no puede ser. Obviamente, la mente lo primero que hace es decir, pero no, imagínate. Y me voy a fijar en otro y así lo explicaba. Y bueno, cada vez lo fui abriendo más a distintos y era impresionante cómo describía y cómo explicaba que en esta pieza lo que significaba justamente era la liberación de eso que había sido un trauma, un bloqueo, una... Y claro, se me salió. Y bueno, fui al dentista y le arreglé y ya está. Y después te conté. Pero fue muy loco, sí. Qué hermoso. Sí, Sí, pasa mucho en la consulta a veces cuando no, como yo les contaba cuando hicimos el vivo la otra vez, yo a veces en la práctica, ahora llegan solo consultantes que están alineados con esta forma de sentir y percibir la odontología, pero antes cuando yo estaba en una transición entre una odontología más alopática, algo más holístico, dependiendo, ¿no? Si la persona me venía buscando directamente por lo holístico, podía entrar a conversar con total facilidad de estos temas y a veces cuando simplemente la persona quería arreglarse una caries y nada más me costaba, ¿no? Y tenía obviamente un montón de juicios yo sobre mí misma, sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que estaba eligiendo, que me impedían, ¿no? Por ahí acceder a toda esa otra información. Y he visto y he comprobado, ¿no? Como el resultado en el tratamiento es bien diferente, ¿no? Cuando abordamos todo desde este punto. Chao, Fran, gracias a mí. Cuando abordamos todos así de manera bien integral, ¿sí? A cuando solamente hacemos el tratamiento netamente mecanicista, ¿sí? Y después se sale el arreglo y le echamos la culpa o al paciente que comió seguramente algo muy duro, que no respetó los cuidados postoperatorios, o al odontólogo que hizo mal el tratamiento o la restauración, que no usó los materiales como adecuados, ¿no? Entonces siempre va a ser beneficioso este abordaje, ¿no? Que no excluye, sino que complementa, porque vamos a tener que seguir interviniendo mecánicamente, hacer el arreglito, ¿sí? Pero el resultado va a ser mucho más profundo, tanto a nivel biológico, a nivel físico, en la restauración alcanzada, como también a nivel de nuestro proceso interno y de los aprendizajes que nos puede estar trayendo esa manifestación. Quería comentar una cosita, que cuando fui al dentista, bueno, yo le comenté, pero la dentista, bueno, me dijo, ah, sí, qué interesante, no, no pasa nada, porque yo, pero me di cuenta, ella me ofreció también directamente, como era tan grande el arreglo, entonces me dijo, se te puede romper, por las paredes están muy finas, se puede romper, entonces sería bueno poder hacer una pieza nueva y demás, como sacar todo y demás. Pero el hecho de haber sabido por qué, cuál era la pieza, qué había pasado, estaba en relación con la constelación, estaba directamente relacionado con eso, no, no había duda en mí, no, no me puse a plantear o lo que sea, sí quería escarbar más, por eso que seguí investigando, pero no había duda en mí que estaba justamente... ese no era por algo que yo o estuve enfermo o hice, no sé, comí algo duro. Entonces cuando me ofreció, le digo, no, yo directamente lo tapamos y estaba en la certeza de que había completado el ciclo, no sé cómo decirlo, ¿no? Sabía que va a estar bien, que no va a pasar nada, que no se iba a afectar. Era una tranquilidad. Por solo el hecho también de haber tenido esta conciencia emotiva, mental, ¿no es cierto? Y la predisposición física de que me estaba haciendo cargo de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso Exacto. me ayudó mucho. Por eso esta información es, porque es 50 y 50. O sea, nosotros podemos hacer una gran parte, ¿no? Como, bueno, este cambio, ¿no? Del lenguaje en la dialéctica, ¿no? De pacientes, ¿no? Que nosotros estamos desconstruyendo, los que hacemos todo este tipo de medicinas complementarias, alternativas, a esta terminología, ¿no? De asiente, el que también hace, ¿no? Porque en la odontología vieja uno simplemente
Iba a la consulta, abría la boca, recibía el tratamiento y nada más, ¿sí? Esto nos da esta participación, este rol como más activo a la hora de nuestro proceso de salud y esta capacidad de tomar decisiones desde este lugar con esta certeza de que yo sé que también estoy participando activamente para que esto dé un buen resultado, ¿no? Total, total. Así que bueno, no sé si tiene alguna preguntita, que está ahí la Flor, que nos puede contar también, porque es muy rico también el compartir, así que bueno, nada, abran su micrófono, Pregunten. pregunten, aprovechen. Cuando, por ejemplo, esta que comentó la Caro, ¿no? Que tiene la nietita. No sé si eras vos, Caro, perdón, Sí, está sí, sí, sí. relacionado con los padres. El que tiene que hacer la biodecodificación son los padres, obviamente, no la criatura, pero en realidad es relacionado. ¿Hay una edad que está relacionado a la niña o a la memoria de la niña o a los padres que vos puedas decir? Una cierta edad, suponete a los 14, a los 13, que ya tenemos más autonomía o el ser tiene más autonomía, o hasta los Lo que 7. me estás preguntando es si la percepción que está teniendo la niña es en relación a los padres y desde cuándo podría ser como un conflicto individual, porque en ese Personal. caso podría ser, bueno, depende, ¿no? O sea, primero si es una niñita hasta los 3 años de edad, el conflicto tiene que ver sí o sí, digamos, con los papás y con todo el desarrollo de lo que sucedió en el proyecto y sentido, que es 9 meses antes de la gestación hasta los 3 años. Después es como ella está percibiendo el ambiente intrafamiliar, ¿sí? El vínculo entre los padres, ¿sí? Y a la edad adulta, ¿sí? Puede ser ya más o menos a partir de los 12 años, que es la segunda maduración sexual, ya una percepción como más individual, ¿no? En ese entorno en el que ya estamos más hacia afuera, ya hay un vínculo más con lo social, en donde el incisivo central no solamente puede simbolizar al papá, sino a otra autoridad, no sé, a un profesor del colegio, por ejemplo, ¿no? Ujú. Perfecto. Hola, Y ya es la ¿puedo discusión preguntar, permanente, ¿no? Sí. ¿puedo preguntar algo? ¿Qué tal? Buenas Hola tardes. Marta, hermosa, claro. ¿Cómo estás? Perdón, justo yo había terminado un curso, estoy media dormida también. Eh, a mí me faltan todas las muelas del lado derecho, de arriba y de abajo. Y del lado izquierdo, dos, de arriba y de abajo. Yo no recuerdo bien en qué momento, sé que me las sacaron porque estarían picadas. Eh, no recuerdo tampoco en qué momento, pero bueno, hace muchos años de esto. Bien, bueno, eso hay que hacer una historia de vida como bien fundamental, pero podría decirte, ¿no? Como dijimos, se divide en 4 cuadrantes. En el lado superior derecho, ¿sí? Podemos revisar un montón las creencias heredadas del lado paterno. En el lado inferior derecho, me dijiste que también habías perdido Sí, algunas que tendrían que ver, ¿sí? Con todas las situaciones que tienen más que ver con lo concreto de lo concreto, que es tus proyectos, tu relación con el mundo de la materia, el dinero, el trabajo, ¿sí? Eso más en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, ¿sí? En el maxilar superior es la pertenencia que nos da mamá a la familia, ¿sí? Por la sangre, entonces se revisa ahí como todo lo vincular en relación a la mamá, ¿sí? A ese ambiente. Y en el lado inferior, izquierdo, es más el hogar que yo construí y mi pareja, ¿no? Pero tenemos ahí para hacer una exploración como súper grande. Después, desde esta generalidad, podemos ir a lo más particular, teniendo en cuenta cuáles son específicamente las piecitas dentarias que has ido perdiendo. Por eso yo digo que es importante también tener un registro, ¿no? Y esto también es parte de la soberanía y autonomía a la hora de llevar nuestros procesos bucodentales, porque es mucho más rico si vos venís a una consulta, por ejemplo, de biodecodificación dental y puedo tener información, ¿sí? De en dónde comenzó, ¿no? Esa lesión. O sea, no es lo mismo que haber tenido un primer molar superior derecho, ¿sí? En donde la lesión haya comenzado en el esmalte, ¿sí? En la cara oclusal, ¿sí? Que en la cara mesial. Hablan de 2 conflictos que son bien diferentes, ¿sí? Ya si llegó a la pérdida, significa que llegó la lesión, se hizo tan grande que llegó a la pulpa, ¿sí? Y terminó necrosando
al elemento dentario hasta la pérdida del mismo, ¿sí? Podemos ahí decir más o menos e ir buscando, ¿sí? Tus resentires y tú, si vos te sentís que resonás con alguno de esos coloridos de conflicto, pero no puedo ser tan específica. Entonces está bueno, como hacemos el árbol genealógico también, poder tener un registro, ¿no? De en qué momento perdemos las piezas, en qué año, cómo es la lesión, como ser más activos a la hora de preguntar, ¿sí? A nuestros odontólogos, a quienes cuidan nuestra salud bucodental, sobre esos elementos dentarios, ¿sí? Igual que no sepas, digamos, hoy en día en qué momento lo perdiste, igual podemos hacer una indagación, ¿no? Claro, no los Con perdí, los trajeron en realidad. claro. Pero bueno, lo extrajeron por lesiones, digamos, que tenías, ¿sí? Lesiones cariosas. ¿Sí? Igual se puede ir a buscar, digamos, qué historia hubo detrás de eso, ¿sí? Porque ya tenemos la generalidad de lo que maneja ese cuadrante, ¿sí? Después podemos ir a la especificidad de la muela y si bien no tenemos la información de dónde comenzó la lesión, por resonancia de los conflictos, de acuerdo a cada una de las caritas, vos me puedes decir, no, resueno más con esto, o con esta vivencia, o con esta, ¿sí? Pero a partir de ahora, cada vez que transitemos por una lesión, está bueno hacer un registro, ¿sí? De esos nombres raros que escuchamos cuando hacen el odontograma, los dentistas tienen una caries en el 25 en la cara mesial, ¿viste? Que hablan así cuando hacen el odontograma. Esa información es súper específica, ¿sí? Hoy vos ya no la tenés porque perdiste el elemento dentario, pero si uno va a arreglarse una cariesita, como la que tenía Sil, que creo que era un 35 en la cara distal, ¿sí? Pudimos ir a encontrar específicamente cuál era el colorio de conflicto. Si no, podemos llegar por indagación, por averiguación de tu historia de vida y meternos más en profundidad, igual podemos llegar a eso. Pero si tenemos la información específica, es mucho mejor. Gracias. Con gusto. Flor, Acá dice. Flor, Perdón, Caro. Dale. excelente todo lo que has compartido, muchísimas gracias a las dos. Quería solo preguntar nada más, yo acá en Chile todavía no escucho, no tengo, por lo menos a mí no me ha llegado, que estén, digamos, trabajando este enfoque, ¿ya? Y quería preguntarte si tú haces consulta online, así como para hacer procesos de indagación. Ujú. Sí, yo hago consultas online para hacer el proceso de indagación. De hecho, como dije, ¿no? Ustedes se pueden seguir atendiendo con su odontólogo tradicional. Yo puedo hacer algunas sugerencias dentro de lo biológico también, a la hora de intervenirse bucodentalmente, qué materiales y todo, porque también hago odontología biológica, pero la parte como más de lo profundo podemos hacerlo vía online. Lo único que necesitamos es una ortopantomografía, una radiografía panorámica, ¿sí? Para yo poder tener ahí la información que necesito para profundizar en cada uno de los dientitos. Muchas gracias. Súper. Ujú. Buenísimo. Acá la Ahí Mariela. después Ah, la podemos dejar por acá, si quieren yo les dejo mi Instagram, bueno, estaba en la publicidad, ¿no? Ahí me no, pueden yo buscar en el Instagram y ahí comparto está en el link el teléfono. de la bio, el teléfono para que se puedan contactar y hacer sus consultas también. Buenísimo. A mí me pasó, dice Mariela, que no me salieron los cuatro muelas, una de cada cuadrante, pero al mismo tiempo el cuerpo lo resolvió con unos dientes gigantes, unos dientes gigantes. Esta es la pampa, hermosa. Sí, bueno. Bueno, eso se llama agenesia, ¿sí? Que cuando no sale un elemento dentario es una agenesia, es la ausencia de estos elementos dentarios. Dicen que la agenesia tiene que ver, chao Mel, qué lindo que estuviste presente, un gusto. La agenesia de los elementos dentarios tiene que ver con la privación, ¿sí? De la cualidad respecto de ese elemento dentario de ser manifestada en esta experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me faltan los caninos, que los caninos son elementos dentarios que expresan como nuestra herencia más animal. Fíjense que los caninos son estos dientitos como bien grandes, bien voluminosos, que los animales usan para atrapar, para poseer, ¿sí? En ellos se debate mucho este conflicto de dominado-dominante.
la rabia, ¿no? Por excelencia, los caninos están relacionados con el meridiano de hígado, entonces se expresa mucho la rabia y la ira, ¿no? Y es una cualidad que por mi árbol, ¿sí? Por mi información transgeneracional, tengo privada de ser expresada, ¿sí? Porque por supuesto, por una solución de supervivencia, ¿no? Probablemente alguien anteriormente en lo transgeneracional expresó su ira, su rabia, ¿sí? Y sucedió algo que es etiquetado o juzgado, ¿no? Como el árbol como malo, entonces como una solución de protección es mejor no expresar la rabia para sobrevivir, ¿sí? Entonces hay que indagar sobre el elemento dentario, que no sé qué elemento dentario dijo, y ver cuáles son las cualidades, ¿sí? Que están siendo privadas de ser manifestadas en esta existencia por ese transgeneracional. ¿Mm? Las constelaciones son como un complemento muy lindo para la biodecodificación dental. A mí me encanta trabajar en conjunto, pues a veces veo, ¿no? Entre esos elementos dentarios, como ese campo morfogenético y esos vínculos, ¿no? Como representando a personas, ¿no? En el sistema familiar. Entonces, es bien interesante esa visión de la constelación. Bueno, muchísimas gracias. Mira, ya se hizo una hora casi media, impresionante, qué rápido y qué interesante realmente cuánta información. Y Ahí es un universo, es un universo. Yo podía hablarle un montón de cosas porque realmente es infinito y como les digo, ¿no? Son 32 dientes y estos 32 dientes tienen cada uno 5 caritas, o sea que por cada diente tenemos 5 posibilidades diferentes de interpretación. Es como infinito lo que podemos conocer de nosotros mismos a través de un elemento dentario, de la expresión de un elemento dentario. wow. Queremos invitarte que otra vez más. Sí, Sí, tal porque cual. es muy interesante, es un universo. Muchísimo. Realmente yo Sí. me quedé con tantas preguntas por hacer que los voy a analizar y te las voy a enviar porque es muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy interesante. Imagínense, Sí. imagínense el privilegio de atenderse con Flor. Ah, Ella Claro, vive en qué Chillán. lindo, qué Así que lindo. las consultas duran 1 hora y algo, ella se toma todo el tiempo con el paciente y bueno, ah. No, Bueno, maravilloso, gracias a todas y maravilloso. gracias. una maravilla. Bueno, muchísimas Gracias, gracias a todos. gracias. Damos por Gracias, concluido. Silvi. Gracias a Gracias, todos. Realmente, bueno, de esto se trata, salud evolutiva. Es justamente dar gracias. desde esa conciencia de que nosotros ya somos salud, nosotros somos iba a decir paquete de información, pero que suena rarísimo, pero bueno, somos esa riqueza de información y que todo nuestro Claro. templo habla de nosotros, de nuestros ancestros, de todo lo que nosotros tenemos para aportar en conciencia a nuestra salud y nuestra bienestar. Así que bueno, muchísimas Maravilloso. gracias a todos. Les mando un beso. Esto va a estar Gracias, registrado y va a estar compartido. Así que gracias, 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 Flor. gracias, Gracias. Bueno, ya saben, Gracias, gracias. gracias. Hermoso, Dios. gracias. Muchas gracias por ahí estar. gracias.